el presidente de la República inicia un diálogo abierto, un debate público abierto con las empresas productoras y generadoras de energía eléctrica y con los conglomerados que se han asociado con ellos para recibir energía eléctrica mucho más barata que lo que recibimos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Fíjense bien, el presidente dio algunos datos. Primero, para empezar, dijo: el neoliberalismo en México es sinónimo de corrupción, pura corrupción. Algunos especialistas le han dado a ese periodo el término de neoliberalismo de cuates. ¿Por qué? Porque nada más benefició a sus cuates, a los cuates de los que estaban en ese momento en el gobierno. Entonces, sinónimo de corrupción. Y como el mal mayor en nuestra patria es la corrupción, es lo que el presidente está combatiendo precisamente. Dijo también el presidente de la República que la esencia de este debate, de esta lucha que se está dando, donde algunos jueces han empezado a dar amparos favorables a las empresas que los promueven, la esencia, dice el presidente, es la tarifa. O sea, porque ahí es donde están recibiendo enormes ganancias las grandes empresas porque no pagan la tarifa que justamente corresponde. Vamos a dar un ejemplo, porque hoy fue muy vasta la información, pero el debate apenas empieza. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos. Primero, el gobierno, a un hogar como el de cualquiera de nosotros, nos llega el kilowatt hora en 2 pesos con 30 centavos, se dijo. Tal vez más preciso es 2 pesos con 33 centavos. O sea, porque a veces se hace el corte en las décimas, pero si le alargamos a las centésimas, parece de lo que se dijo que es 2 pesos con 33 centavos. Con subsidio. Las empresas, si el hogar no recibe subsidio, el kilowatt hora sería pagado a 3 pesos con 10 centavos. Pero por las reformas que se implementaron desde el periodo de Salinas de Gortari, ahí arbitrariamente estas gentes modificaron la ley para que si el consumo en algún hogar sobrepasa cierta cantidad de kilowatts horas al mes, pues entonces la tarifa cambia automáticamente. Y eso se da sobre todo pues en casas o en habitaciones de los sectores que podríamos decir eran de la pequeña burguesía, porque tienen mayor número de focos, en algunas tienen hasta 2 refrigeradores, etc. Entonces, repetimos, la tarifa subsidiada para un hogar, digamos, más común en la República Mexicana, 2 pesos con 33 centavos. Si no hubiera subsidio, sería 3 pesos con 10 centavos. Y si exceden una cantidad de kilowatts horas, la tarifa da un brinco hasta 5 pesos con 20 centavos. Es lo que pagamos. ¿En dónde da el brinco habitualmente? Pues por ejemplo en las tienditas de abarrotes. O sea, como ya se tiene un refrigerador o 2 refrigeradores para mantener frías los refrescos, las cervezas, entonces ahí la tarifa doméstica habitual da un salto y llegan a pagar hasta 5 pesos con 20 centavos las tienditas. Ahora, en contraste con lo que pasa con los Oxxos, que mantienen sus refrigeradores prendidos las 24 horas, ahí la tarifa en términos generales y algunas otras de estas tiendas de conveniencia va variando. No pagan 5 pesos con 20 centavos el kilowatt hora. Lo pagan en 1 peso con 10 centavos, 1 peso con 20 centavos o 1 peso con 80 centavos. O sea, la diferencia es muy grande. Quienes realmente estamos subsidiando a estas empresas, pues somos los consumidores domésticos y los consumidores, por ejemplo, de las pequeñas tiendas de abarrotes. Esa es una desigualdad enorme y es una gran injusticia. Lo que pretende este gobierno es que ese sistema de privilegios pues ya desaparezca, pero hay una resistencia muy fuerte. Ahora, voy a poner otro ejemplo, porque este debate apenas se está abriendo, de cómo se firmaron contratos leoninos con estas empresas generadoras de energía eléctrica en los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, Iberdrola, que por cierto, dijo el presidente, cuando terminó su función como secretaria de Energía Cristina Kessel,
se fue a trabajar a Iberdrola. ¿Por qué? Porque hay un sistema de intereses creados. Y la vergüenza mayor, dijo el presidente, que Calderón cuando acabó se fue también al Consejo de Administración de Iberdrola. ¿Por qué? Porque ya había intereses pactados. Por eso Iberdrola tiene tantos beneficios. Pero veamos un ejemplo nada más, que se dijo en la mañana. Hay un contrato que firmó Iberdrola de generación de energía eléctrica por el viento, en lo que llaman ellos la Venta 3 en Veracruz. Allí Iberdrola, la energía eléctrica que vende a CFE, le da a 2 pesos con 73 centavos el kilowatt hora. 2 pesos con 73 centavos. Y CFE lo tiene que vender a 2 pesos con 33 centavos. Es decir, por cada kilowatt hora que la CFE le compra a Iberdrola en esta región de la Venta 3, pues el CFE está subsidiando con 40 centavos cada kilowatt hora que le vende Iberdrola. O sea, el subsidio, fíjense, se queda en los bolsillos de estas empresas transnacionales y esta además que es española. Otro ejemplo de esta inequidad que se trata de solventar, de que ya no se dé esta inequidad, con la iniciativa de ley que mandó el presidente de la República para reformar la ley de energía eléctrica. Y que jueces que ya tienen antecedentes negativos, que siempre están al lado de estas grandes empresas y en contra de los intereses de nuestro pueblo y de la nación mexicana, favorecen con estos amparos favorables a estas empresas. Pero ahí la cosa no para. Veamos ahora la transmisión. Por ejemplo, toda la red de transmisión de energía eléctrica del país o el grueso pertenece a la CFE. Entonces estas empresas que generan energía eléctrica, ya sea por el viento, las eólicas o por celdas solares, no pagan nada al conectarse a la red de transmisión para que la energía eléctrica que generan se distribuya a los distintos puntos del país. Y de acuerdo a lo que se dijo en la mañana, no pagan al año alrededor de 50,000 millones de pesos. O sea, también son beneficiadas por esa situación. Si, por ejemplo, una generadora de energía eléctrica, una eólica, genera su energía eléctrica y la va a vender al mercado, la va a vender a los consumidores, pues necesitaría una red de transmisión y no la tienen, ni han invertido en eso absolutamente nada. Simplemente se conectan a la red a través de la CFE y distribuyen la energía eléctrica que generan a través de la red de distribución de la CFE. Ellos en eso no han invertido nada. O sea, es otro privilegio adicional. Repito, porque si fuera un negocio, como ellos dicen, pues entonces tengo mi planta generadora, creo también mi infraestructura con la red de distribución y le vendo a cada uno de los consumidores. En eso se ahorran al año aproximadamente 50,000 millones de pesos. 50,000 millones de pesos significa, si se dieran ese recurso, se destinara a dar créditos de 25,000 pesos, pues la cuenta es muy fácil. Si se da a 1 millón de personas estos créditos de 25,000 pesos, tendríamos 25,000 millones de pesos. Pero lo que ellos dejan de pagar son 50,000 millones de pesos al año. Es decir, con lo que ellos no pagan por hacer uso de la red de transmisión, se podrían entregar 200 millones de créditos de 25,000 pesos para pequeños productores o pequeños artesanos, gente trabajadora y emprendedora que hay millones en México. Pero la situación no para ahí. Fíjense bien, ellos cuando hicieron las reformas trataron de desprestigiar a CFE, decían CFE utiliza en la generación de energía eléctrica sustancias contaminantes, ya sea diésel, ya sea carbón o otras sustancias fósiles. En cambio, las energías que ellos publicitaron son energías limpias. Bueno, también ahí mintieron. ¿Por qué? Porque una de las energías limpias más importantes y que México tiene una infraestructura de hidroeléctricas muy grande, precisamente una de las energías limpias es exactamente la que generan las hidroeléctricas. Pero
como todo estaba amañado para favorecer a estas grandes empresas transnacionales, pues entonces la Comisión Reguladora de la Energía no da certificados a las empresas hidroeléctricas, pero sí les da certificados a estas empresas eólicas o fotovoltaicas. Fíjense, todo estaba hecho para ir hundiendo cada vez más a la CFE. Querían dejar a la CFE, tal vez, en el mejor de los casos, solamente como una empresa que administrara la entrada de la energía eléctrica que generan estas particulares y se conectaran a la red de transmisión solamente. Y CFE pues ir diluyendo su participación en la generación de energía eléctrica, porque es un gran negocio en todo el mundo la generación de energía eléctrica. Pero otro tema adicional que se trató, con las reformas que hizo Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica desde 1992, esas reformas que se hicieron y que aprobaron la mayoría de diputados de los partidos que ya conocemos, son reformas que se hicieron violando la Constitución. Porque en ese tiempo la Constitución establecía claramente que las empresas estratégicas para el desarrollo del país no constituyen monopolios, así dice todavía, y corresponde su administración exclusivamente al Estado mexicano. Y entonces la generación de energía eléctrica era una empresa estratégica y en consecuencia su administración corresponde exclusivamente al Estado mexicano. No podían intervenir los particulares en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, las reformas de Salinas de Gortari, violando la Constitución, permitieron que entraran a generar energía eléctrica los llamados productores independientes. Desde ahí se empezó a violar la Constitución. No podíamos esperar otra cosa de Carlos Salinas de Gortari. Si llega a la presidencia a través de un fraude electoral, no podríamos pensar que llegando, pues tomara medidas justas a favor del pueblo en defensa de la patria. No, porque el que llegó por fraude llega a la presidencia para seguir haciendo fraude y permitir el saqueo de nuestros recursos naturales y la entrega de las empresas estatales a la iniciativa privada nacional y extranjera. Entonces, desde ahí se implementó esta reforma a la ley, pero repito, violatoria totalmente de la Constitución. Lógicamente que promueve la modificación es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, que pudo haber protestado porque se estaba violando la ley, pues es sumiso al Poder Ejecutivo que encabezaba el que llegó por fraude electoral. Y lo mismo pasó con el Poder Judicial, porque también ahí sí se podría haber declarado inconstitucional esas modificaciones a la ley, que es lo que hoy pretenden después de un proceso legal a la iniciativa que envió el presidente de la República, el licenciado López Obrador, y que aprobó el Congreso de la Unión mayoritariamente de acuerdo a la ley. Allá sí era una violación a la Constitución y esas reformas que hizo Salinas debieron haberse decretado inconstitucionales, no como ahora. Pero así están las cosas. En ese periodo neoliberal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, subordinados totalmente al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo formalmente lo ejercía Salinas, pero en el fondo era el poder de las grandes transnacionales y de la oligarquía nacional. Bien le queda a ese periodo de Salinas y de los demás neoliberales el título de uno de los capítulos del libro que escribió el licenciado López Obrador, que es La Salida 2018-2024, que se titula Banda de Malhechores. Eso fue lo que eran y siguen siendo una banda de malhechores que puso recursos multimillonarios del pueblo de México en manos de las grandes transnacionales y de las empresas de sus cuates de la oligarquía nacional. Pues hoy la lucha sigue porque eso que inició Salinas, entonces se modifica la Constitución y deja de ser estratégica precisamente la generación de energía eléctrica. Eso es, pero supongamos que ya se modificó la Constitución en detrimento de la nación y del pueblo, pero aún con eso todavía los contratos que les dan a estas empresas son contratos leoninos basados en esa negociación oscura, e incluso para poder modificar
la Constitución y llevar a cabo la ley, la llamada reforma eléctrica o reforma energética, no lo pudieron haber hecho de otra forma porque su esencia es esa, más que a través de la corrupción, y entregaron millones de pesos a fracciones parlamentarias de los partidos que hoy se están coaligando para tratar de desplazar el proyecto que encabeza el presidente de la República. Es decir, el círculo se cierra, todo es corrupción, todo es violación a la Constitución, todo es en detrimento del pueblo de México, en detrimento de la nación mexicana, y solamente concentran su atención, como lo dice el presidente, que la esencia de este tema está en las tarifas preferenciales que les permiten a estas grandes empresas múltiples ganancias, por un lado, y por otro, tarifas muy bajas a las empresas asociadas. Se decía hoy en la mañana que con estas empresas generadoras de energía eléctrica están asociadas hasta alrededor de 76,000 empresas. Y esas se asociaron, fíjense, fue el otro tema que ya dijimos. Para hacerse socio de Iberdrola, por ejemplo, y recibir estos beneficios en tarifas y esos cuchupos de corrupción entre ellos, se pueden asociar hasta con $1. Fíjense qué tipo de asociación. Es más, se dijo hasta con $1. Pues esa es, como dice el presidente, pura simulación para seguir atracando a nuestro pueblo, para seguir utilizando en beneficio de una minoría los recursos energéticos de nuestro país. Pues como dijo el presidente, la lucha abierta, el diálogo, el contraste de ideas, de cálculos está abierto, y nosotros sabemos de antemano, con estos elementos breves que damos, porque hay todavía mucho más, unos de carácter técnico más especializado, pero estos son algunos que podríamos entender de manera clara todos nosotros. Este debate apenas empieza. Y él dijo, pues traigan a sus especialistas, aquí van a debatir también con los especialistas de la CFE, y todo va a ser transparente, para desnudar la desfachatez de estas empresas corruptas, corruptoras y saqueadoras de nuestros recursos energéticos. Pues la definición está muy clara. O estamos con el proyecto que encabeza el presidente de la República a favor de los intereses de nuestro pueblo y de nuestra patria, o estamos con los que quieren seguir manteniendo sus privilegios del pasado, con los conservadores que saquearon y quieren seguir saqueando estos recursos del país, generando miseria, angustia, desesperación en el pueblo de México. Cada mexicano decide. Nosotros estamos muy claros que la inmensa mayoría de los mexicanos estamos con la propuesta que hace el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y hay que estar muy atentos, porque diarios son cataratas de mentiras, de fake news, que se difunden a través de la mayor parte de las estaciones de radio, los canales de televisión y la mayor parte de la prensa escrita. Afortunadamente existen las benditas redes sociales, como dice el presidente, que también luego se ven menguadas con acciones como las que pasó en Estados Unidos hace poco. Pero aquí lo fundamental es la organización del pueblo, tener confianza en un gran dirigente político que está viendo por los intereses de nuestra patria, después de varias décadas de gobiernos espurios, neoliberales, corruptos y además resultados del fraude electoral. Hoy la situación es muy diferente. Entonces, cada quien decide. Yo invito a todos los mexicanos honestos y de buen corazón, a lo mejor ni hace falta la invitación porque ya están conscientes, de apoyar con toda firmeza las medidas del presidente de la República, para bien de la patria y para bien de todos los mexicanos. Si te gusta lo que comentamos aquí, te pido que nos des tus sugerencias, comentarios a través del Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.